Y así con tus ojos cerrados vas a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, para los que no me conozcan, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico y me pidieron compartirles algo con respecto al matrimonio y la familia. Y pues lo que me motivó a preparar este tema es un documento del Magisterio de la Iglesia, es una exhortación apostólica de los 80s del Papa San Juan Pablo II. Hay mucho que sacar de esa exhortación. Yo les recomiendo que si tienen oportunidad la consigan y la lean completa, porque no tiene desperdicio. Esto, aun cuando espero que me vaya a llevar algo de tiempo desarrollar los puntos más importantes, o a lo menos los más importantes que quiero comunicarles, hay mucho que se queda. Entonces, esta exhortación apostólica se llama Familiaris Consortio. Escrito consorcio sería consortio, con T, consortio. Traducido al español sería como la comunidad de la familia, ¿verdad? Familiaris Consortio. Y a manera de introducción, dice San Juan Pablo II en esta exhortación apostólica que la Iglesia, siguiendo a Cristo, busca la verdad que no siempre coincide con la opinión de la mayoría. Escucha la conciencia y no al poder, en lo cual defiende a los pobres y despreciados. ¿Qué está diciendo aquí Juan Pablo II? Lo que está diciendo es que básicamente esa exhortación apostólica con respecto al matrimonio y la familia, pues iba a chocar contra el mundo. O sea, no es un documento para que tú vayas a escuchar lo que siempre se repite del matrimonio, del amor, etcétera, en el mundo. ¿Por qué? Porque la visión del matrimonio y de la familia desde la Iglesia, es decir, desde la enseñanza de Cristo, tenemos, si eso lo decía en los 80, ahorita estamos peor. Tendríamos que tener claro que vamos contra corriente. O sea, si tú te metes a leer ese documento, no esperes una visión del matrimonio como te lo ofrece el mundo. No esperes una visión de la familia como te la dice el mundo. Y ya aquí en este documento Juan Pablo te lo dice desde el principio, dice: la Iglesia, siguiendo a Cristo, busca la verdad que no siempre coincide con la opinión de la mayoría. Si estás teniendo problemas con tu esposo, ¿qué dice la mayoría? La mayoría generalmente te dice: divórciate, sepárate. Si los jóvenes se les promueve llegar vírgenes al matrimonio, ¿qué dice la mayoría? La mayoría dice que el 90% de los jóvenes en este país tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces ya nos advierte, la Iglesia sigue a Cristo, por lo tanto no puede negociar ciertas cosas, y menos en cosas tan importantes como es el matrimonio y la familia, que es la célula de la sociedad. Entonces, en este clima, para que entendamos que todo lo que voy a mencionar, si no te suena, si se te hace difícil, si se convierte en una pedrada, si te empieza a incomodar, pues es buen signo, porque esto no es para apapachar, ¿verdad? No es para decirte lo que el mundo siempre te está diciendo. Lo de Cristo nos reta, lo de Cristo nos purifica, por lo tanto, muchas veces la purificación duele. Pero entendamos que si no seguimos lo de Cristo, nos convertimos primero en enemigos de Cristo, y ya sabemos lo que le pasan a los enemigos de Cristo, cómo terminan. Entonces, voy a comenzar primero con la finalidad del matrimonio. ¿Para qué uno se casa? Se los aseguro, bueno, yo trabajo más con jóvenes, de 10 jóvenes, se los aseguro que 9, casi los 10, no saben, o sea, me podrán dar una respuesta, pero están muy lejísimos para
atinarle para qué es el matrimonio, cuál es la finalidad del matrimonio. Si lo pusiéramos de una manera sencilla para que se entienda, la finalidad del matrimonio es igual a la, por ejemplo, a la vida consagrada en un sentido, en un primer sentido, que es tanto el sacerdote o el consagrado, o en la exhortación apostólica Juan Pablo II le llama la vocación a la virginidad, es decir, la parte más consagrada, o sea, no al matrimonio, están llamados a ser santos. Igual el matrimonio, en este sentido, un sacerdote, porque a veces se cree que el sacerdote o la consagrada puede llegar a ser más santo que un matrimonio, y eso es absolutamente falso. El nivel de santidad que se puede llegar, tanto como consagrado que como casado, es exactamente el mismo. Ahora bien, la santidad en el caso del matrimonio es a través de la unitividad y procreatividad con tu cónyuge. Hoy te voy a explicar esos dos términos, la unitividad y la procreatividad. Pero entonces que nos quede claro, ¿para qué es el matrimonio? Para la santidad, para salvarte. Vamos a ponerlo de manera sencilla. Si en este momento tú te mueres, de mí te acuerdas, la primera cosa que te va a preguntar Dios es por tu esposa. Ni siquiera por tus hijos, ni por tu madre, ni por tu hermana, ni por nadie más, sino por tu esposa. Y también para ti, mujer, si en este momento te mueres y estás casada, ya tienes que ir preparado, porque la primera cosa que te va a preguntar Dios va a ser por tu esposo. Porque básicamente se casaron para poder ir juntos al cielo. Eso es ser santos, ¿va? Entonces, pero a través de ¿cómo? ¿Cómo Dios diseñó el matrimonio para que se pudiera ir al cielo? Por las vías de la unitividad y la procreatividad. ¿Para qué sirve el matrimonio? Para ser santo, para ir al cielo, a través de la unitividad y procreatividad. También hay un tipo de unitividad y procreatividad en el caso del consagrado, pero es diferente. ¿Por qué? Porque ellos están célibes. En el caso del casado, esa unitividad forzosamente la tiene que hacer con su cónyuge. La procreatividad no solamente es espiritual. Por ejemplo, en el caso de los consagrados, ellos van a dar vida, pero vida espiritual. Y es vida, y verdaderamente ellos están procreando, pero espiritualmente. De hecho, el nombre de los sacerdotes es presbítero. Es el pueblo el que les está llamando padre. Eso se lo puso la gente. Decirle padre, o a las religiosas les decimos madres. ¿Por qué? Porque entendemos que aunque son célibes, están generando vida. Entonces, la unitividad y la procreatividad también la viven los consagrados, pero de forma diferente. En el caso del matrimonio, siempre tiene que pasar la unitividad con tu cónyuge y la procreatividad también con tu cónyuge. La unidad se da en el sacramento del matrimonio, pero esta solo crece mediante la fidelidad y la donación total. Si hubieran traído con qué escribir, podrían hacer hasta un mapita para que les quede claro. La meta de la unitividad, de ser uno como tal, tiene que forzosamente pasar por dos cosas: la fidelidad y la donación total. Es decir, en el sacramento del matrimonio, hasta se dice, ya no son dos, sino son uno. Pero esa unidad se va a mantener y va a crecer solamente si hay estas dos cosas: fidelidad y donación total. Porque evidentemente, si en algún momento se está resquebrajando la unidad en tu matrimonio, en vez de andar buscando consejos de alguien que te va a mal aconsejar, o algunos hasta se meten en cuestiones de brujería y amarres y todo ese tipo de cosas, más bien tú te tendrías que preguntar, a ver, ¿de qué depende para que se sostenga la unidad, la común unidad entre mi esposo o mi esposa? Depende de la fidelidad y de la donación total. De estas dos cosas son muy importantes, ¿verdad? Dice el Papa Juan Pablo II, la comunión, es decir, la unión común, la unidad en común, la comunión primera es la que se instaura y se desarrolla entre los cónyuges, entre el esposo y la esposa.
En virtud del pacto de amor conyugal, el hombre y la mujer no son ya dos, sino una sola carne. Hasta aquí está describiendo lo que es el sacramento del matrimonio. Y subrayo esto, sacramento del matrimonio, porque el matrimonio civil tiene capacidad de hacer una sola carne. No. El que lo quieras mucho y te rejuntes con él, ¿tiene capacidad de hacerlos uno? No. Solamente el sacramento tiene capacidad de hacerlos una sola carne. Entonces, para saber si hay verdaderamente unidad entre tu esposo y tu esposa, la pregunta primera es, ¿estás casado a la iglesia? Si no, voy a decir un poquito algunas sugerencias para las personas que no están casados a la iglesia. Porque es el sacramento el que logra que ya no sean dos, sino solo uno. Pero esta unidad no es de que voy, me caso, ya somos una sola carne y todos felices y contentos, no. Esta unidad tiene que crecer, es como el bautismo. En el bautismo, ¿qué recibimos? Recibimos vida eterna. Yo no sé si han pensado eso. Se recibe vida eterna. ¿Y cómo es una manera de decirle al cielo? ¿Qué es el cielo? La vida eterna. Sí, no estoy tanteándote. Verdaderamente, el católico desea ir al cielo porque ya recibió el cielo en el bautismo. Pero en semilla, en germen. Esto lo dice el Papa Benedicto XVI, una encíclica que se llama Spes Salvi, Salvados por la Esperanza. Él dice, por ejemplo, los protestantes desean ir al cielo, pero lo desean como un deseo, un anhelo que no conocen. Dice el católico no. El católico quiere ir al cielo porque ya tiene el cielo adentro. El día que lo bautizaron, recibió vida eterna, pero en germen. Igual en el sacramento del matrimonio. En el sacramento del matrimonio se hicieron una sola carne, pero ¿eso tiene que quedar así? No. Tiene que crecer, tiene que sostenerse. Y repito, para que crezca y se sostenga la unidad con tu esposo, con tu esposa, ¿se necesitan qué? A ver, ¿quién está poniendo atención? Fidelidad y unión total, exacto. O donación total. Entonces sigue diciendo el Papa, la comunión primera es la que se instaura y se desarrolla entre los cónyuges en virtud del pacto de amor conyugal, y el hombre y la mujer no son ya dos, sino una sola carne. Y están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial y de la recíproca donación total. La donación total mía y la donación total de mi esposa. Entonces, ojo, el primer paso es, empieza bien con el sacramento. Piensa, a veces, para mí es hasta blasfemia esto, ¿eh? Uno escucha, y más en nuestro pueblo, que está acostumbrado a rejuntarse, ¿va? A irse a vivir juntos. Y a veces tú dices, ¿por qué no se casan? Y muchas veces yo he escuchado esta respuesta. Es que cuando se casan es cuando empiezan los problemas. Yo conozco gente que apenas se casa y ya se anda divorciando y todo eso. Pues, entonces, ¿para qué? Eso es una tremenda ofensa a Dios, porque lo que estás diciendo es, comprometernos delante de Dios nos va a causar el rompimiento del amor entre nosotros. Es decir, aquí el culpable es Dios. Es una blasfemia el que opina así. O sea, yo no te lo voy a pintar de colores. Evidentemente, cuando te cases, cuando tengas el sacramento del matrimonio, de que te va a llover duro, sí, pues claro, ¿por qué? Porque el demonio ya tiene algo que atacar. Pero si no estabas casado y estabas en unión libre, pues estabas en su equipo que te iba a andar atacando. Pero es blasfemo aquel que dice que no se casa a la iglesia porque después vienen los problemas. O sea, ¿Dios viene a fregarte la vida? Eso es lo que estamos diciendo. Cuidado con eso. Dice el Papa Juan Pablo II, el don del Espíritu Santo es mandamiento de vida para los esposos cristianos y al mismo tiempo impulso estimulante a fin de que cada día progresen hacia una unión cada vez más rica entre ellos a todos los niveles. La unidad, de hecho el sacramento del matrimonio te da ciertas gracias que algunos después de la boda las dejan en la alacena y ahí guardaditas. Pero el sacramento del matrimonio te da la gracia especial para que creas
para que sea una unidad en todo lo que tú eres. Es decir, no es una unidad simplemente espiritual. Tiene que ser una unidad inclusive física, porque la relación sexual es propia del matrimonio. Tiene que ser una unidad de sentimientos, o sea, de todo, de todo. Dice, hacia una unión cada vez más rica entre ellos a todos los niveles del cuerpo, del carácter, del corazón, de la inteligencia y voluntad del alma, revelando así a la iglesia y al mundo la nueva comunión de amor donada por la gracia de Cristo. Que este es un ejemplo. Cuando hay un matrimonio que verdaderamente tú ves que tienen unidad, ojo, no estamos hablando de uniformidad, porque cuando hay una relación sexual, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, ahí se da una unidad física, pero se da una unidad física porque no son iguales, son dos cuerpos que se complementan. La uniformidad es eso, como que todos el mismo uniforme. O sea, no crean que tener unidad con tu esposo es que todos tengan, que tú y él tengan el mismo carácter, que tú y él piensen lo mismo, que tú y él, no se trata de eso. Eso es uniformidad. Acá estamos hablando que dentro de la diferencia tengan capacidad de ser uno. Y eso solamente lo logra la gracia del Espíritu Santo que comienza en el sacramento del matrimonio. Digo rapidito nuevamente, para aquellos que no están casados, pues evidentemente ustedes no tienen esas gracias, porque ahí no hay matrimonio. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, si no estás casado, pero sí te puedes casar, yo te digo, pues ¿qué esperas para casarte? O sea, si no hay impedimento para casarte, ya tendrías que apurarle, porque de lo que te estás perdiendo es de gran medida. Ahora, si no te puedes casar porque ya tú o tu esposo fueron casados a la iglesia, lo que te recomiendo es ve y habla con tu sacerdote para ver si ese matrimonio tuvo todos los elementos o si le faltó alguno y se puede declarar nulo. Ojo, aquí son un poquito los términos para que la entendamos, porque a veces uno escucha a la gente, no, pues ve a la iglesia para que te anulen el matrimonio. La iglesia no anula matrimonios. La iglesia no existe divorcio. La iglesia no hace nada, decir, aquí hay un matrimonio y nosotros te lo anulamos. No, la iglesia hace declaraciones de nulidad. ¿Dónde está la diferencia? Agarra tu caso, investiga y dice, bueno, antes de la boda faltaron elementos que se necesitan para que se dé el matrimonio. Por lo tanto, al no estar, ahí hubo boda o hubo celebración litúrgica, pero no hubo el sacramento, no se dio. Porque faltó esto y esto y esto. Entonces lo que te dice, la iglesia no hace nada, no rompe nada, nada más te avisa, ok, investigamos bien y ¿sabes qué? Tu matrimonio no fue matrimonio, o sea, es nulo. De hecho, por eso cuando te dan la declaración de nulidad, la persona no puede decir, ay, ahora sí me puedo volver a casar. No te puedes volver a casar, apenas te vas a casar. O sea, no estuviste casado. Esa es una declaración de nulidad. Y en el peor de los casos, que tú sometas tu caso y nada, que si tú eres la casada de la iglesia o tu esposo o tu pareja, porque no son esposos si están en esa situación, y la iglesia dice no, el que estaba casado a la iglesia verdaderamente fue matrimonio bien, pues ahí no se puede hacer nada en estrictamente hablando, porque es claro nuestro Señor, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y si verdaderamente hubo matrimonio ahí, eso no lo rompe ni el papa ni el obispo, nada absolutamente. Entonces ahí te recomiendo que hables con tu sacerdote, porque hay algunas soluciones no totales, porque no van a ser totales. Por ejemplo, simplemente para poder comulgar tendrías que prácticamente vivir como hermano con él, pero el sacerdote tiene que analizar si no va a causar escándalo, porque que sabe la gente que cómo estás viviendo como hermano con él, etc. Hay un montón de cuestiones, ¿verdad? Pero ahí ya te tocaría ver. Y en último caso, si en dado caso estás en una relación así, y por ejemplo, porque hay niños que eso lo hace más complejo el poderse separar y todo este tipo de cosas, pues yo te diría mucha humildad y mucha obediencia a la iglesia, porque hay personas que todavía ellos son los que metieron la pata, se casaron con otro, y ahora están con otra pareja, y nomás los escuchas criticando a la iglesia nos discrimina y todo eso. O sea, para empezar,
O sea, la iglesia te puso una pistola para que te casaras con aquel? O sea, ¿tú fuiste el del error y todavía le echas la culpa a la iglesia? No, más humildad, más humildad. No estás excomulgada, o sea, ciertamente no puedes comulgar, pero tú puedes ir a la misa. Y de hecho, en este documento, cuando lo lean completo, el Papa da muchas recomendaciones. Es decir, esas personas que por este tipo de situación no puedan comulgar, están llamados a ir frecuentemente a misa, aunque no puedan comulgar, a hacer obras de caridad, a asistir a la iglesia en diferentes cosas. No están fuera de la iglesia, ¿eh? Pero tampoco les vamos a dar a tole con el dedo y decirle, no hay problema, ¿eh? Sí puedes comulgar, no. Porque ahí estás en una situación de pecado respecto a que ese no es tu esposo. Si ya ve el sacerdote de que pueden vivir como hermanos y se mantiene ese tipo de cuestiones, y bueno, hay unas cuestiones pastorales que pueden ayudar, ahí sí puedes confesarte y comulgar, pero se tiene que analizar muy bien, caso por caso, ¿eh? En fin, volvemos al tema. Aquí la finalidad del matrimonio es la unitividad, ser uno con tu esposo, con tu esposa, y esa unidad tiene que se da en el sacramento, pero crece ¿con qué? Nuevamente, fidelidad y la donación total. Ok, vamos a entrar a la fidelidad. Dice el Papa Juan Pablo II, ¿a cuántos en nuestros días consideran difícil o incluso imposible vincularse, es decir, unirse, a una persona por toda la vida? ¿Y a cuántos son arrastrados por una cultura que rechaza la indisolubilidad matrimonial y que se mofa abiertamente del compromiso de los esposos a la fidelidad? Es necesario repetir el buen anuncio de la perenidad del amor conyugal que tiene en Cristo su fundamento y su fuerza. Aquí el Papa le está avisando, es decir, esto lo está haciendo en los 80s. Les digo, ahorita estamos peores. Pero ya en los 80s él veía que aquel que creía que en un matrimonio en donde iba a haber fidelidad, pues ya el mundo se burlaba de eso. Eso no se puede, ¿verdad? Eso no se puede. Y vamos a ver que precisamente por nuestras propias fuerzas nadie puede ser fiel. Por eso necesitas el sacramento, porque necesitas la asistencia del Espíritu Santo. Que alguien no casado a la iglesia sea infiel, no me sorprende. Porque nosotros, ya no a una persona, hasta nosotros mismos nos traicionamos. Hasta tu abuela la traiciona si es necesario. O sea, somos muy frágiles. Entonces, en cierta parte del mundo tiene un poco de razón al reírse, decir, a ver, ustedes que creen en la fidelidad toda la vida a una persona, eso no se puede. Claro, por fuerzas humanas es imposible. Pero con la gracia del Espíritu Santo, claro que sí se puede. Alguien me podrá decir también, por ejemplo, hay parejas que ni siquiera tienen el sacramento, que son de otra religión y todos han sido fieles y todo eso. Eso se ha mantenido más por virtudes o como le llama, por la ley natural, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esa fidelidad. O algunos realmente se quedan por compasión, casi, ¿verdad? O sea, no se traiciona nunca, pero ahí no hay una fidelidad cristiana, es decir, una fidelidad que te lleve a ser santo. Están juntos, pero eso no significa que sea la fidelidad a la cual aspira un católico. Esa fidelidad a la que aspira un católico no es una fidelidad meramente humana, o inclusive hasta los animalitos, hay ciertos animalitos que son fieles, como los pingüinos, por ejemplo, dicen que el pingüino siempre con la misma pingüinita, ¿no? Pero le vamos a decir que esa fidelidad es espiritual y lo va a llevar a la santidad y va a ser San Pingüino. Pues no. Aquí aclarémonos, estamos hablando de una fidelidad. De hecho, el Papa en esta exhortación llega a decir, esa fidelidad que tiene que haber entre el esposo y la esposa, hasta que la muerte los separe, tiene que ser el ejemplo de la fidelidad que Dios tiene a la iglesia. O sea, es una fidelidad santa, no meramente humana. En cuanto a la donación total, dice el Papa Juan Pablo II, la donación física total sería un engaño
si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona, incluso en su dimensión temporal. Si la persona se reservase algo o la posibilidad de decir de otra manera en orden al futuro, ya no se donaría totalmente. Es decir, lo vamos a un poquito ver más adelante cuando se toque una cuestión de la sexualidad en el matrimonio, pero es que precisamente el acto sexual tiene que ser el último paso de una unidad que ha venido trabajándose emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Y tiene que ser completa y total. Porque cuando alguien está teniendo por ejemplo, una relación sexual dentro del matrimonio y en el orden que Dios ha querido, ese es un acto sagrado. La misma cama pasa a ser un altar. Es lo más bello, porque a veces el mismo mundo es medio tramposo y generalmente presenta una visión de la sexualidad desde los ojos de la iglesia como que la iglesia siempre tiene problema con la sexualidad, como que es del diablo, que fuchi. No, muy al contrario, nadie tiene una visión más hermosa, más plena, más llena de la sexualidad que la iglesia católica, nadie. Lo pone en un acto sagrado, claro, si se da con todo el orden que vamos a ver. Que ya tienen que empezar a entender que esa relación tiene que ser con una donación total, absoluta. En cuanto a la indisolubilidad, es decir, que no se puede romper, ¿qué podemos decir? Dice el Papa Juan Pablo II, enraizada en la donación personal y total de los cónyuges y exigida por el bien de los hijos, la indisolubilidad del matrimonio halla su verdad última en el designio que Dios ha manifestado en su revelación. Él quiere y da la indisolubilidad del matrimonio como fruto, signo y exigencia del amor absolutamente fiel que Dios tiene al hombre y que el Señor Jesús vive hacia su iglesia. Es decir, que los matrimonios católicos tienen que reflejar esa fidelidad que nunca se rompe por parte de Dios para con nosotros. Tiene que ser un signo visible. Ahora bien, alguien puede decir, ok, yo entendía esto, pero hermano, a mí me abandonó mi esposo. ¿Ahí qué puedo hacer? O sea, yo quería perseverar en el matrimonio, pero él fue el que me abandonó. ¿Aquí se rompió el matrimonio? No, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero ¿cómo puede haber la indisolubilidad aquí? Fíjate, el mismo Juan Pablo II dice, es obligado también reconocer el valor del testimonio de aquellos cónyuges que aun habiendo sido abandonados por el otro cónyuge, con la fuerza de la fe y de la esperanza cristiana, no han pasado a una nueva unión. Ahí sigues tú manifestando el amor fiel de Dios. Evidentemente, la mejor expresión es cuando los dos están siendo fieles y se están donando completamente, porque ahí se ve que eso no se va a romper, como el amor de Dios no se rompe por nosotros. Pero la persona que fue abandonada, y aunque fue abandonada, no va y se consuela con el vecino, sino que permanece celibata. Para empezar, una persona abandonada, inclusive hasta divorciada, mientras no se consuele con otro, en el caso por ejemplo de la mujer, o con otra en el caso del varón, puede perfectamente confesarse, comulgar, etc. Y no es menos que los que se han perseverado. ¿Por qué? Aquí el Papa está dando un ejemplazo. Esta todavía ha sido abandonada y le sigue siendo fiel a ese que se fue. ¿Cómo? Precisamente no yéndose con otro o con otra, según sea el caso. Fíjate, te lo repito. Esto lo dice el Papa, Juan Pablo II. Es obligado también reconocer el valor del testimonio de aquellos cónyuges que aun habiendo sido abandonados por el otro cónyuge, con la fuerza de la fe y de la esperanza cristiana, no han pasado a una nueva unión. También estos dan un auténtico testimonio de fidelidad. Les está echando porras el Papa Juan Pablo II a esas personas. Ustedes, abandonados,
que no se van y se consuelan con otros cuando los abandonó su esposo o cuando los abandonó su esposa, son auténtico testimonio de fidelidad, de la que el mundo tiene hoy gran necesidad. Por ello, deben ser animados y ayudados por los pastores y por los fieles de la iglesia. Y aquí sí tengo que decir que muchas veces con esa lengua de víbora que muchas veces se ve dentro de la iglesia, a veces se opina mal de esta gente que ha sido abandonada. Y empieza uno a especular, pues seguramente le habrá hecho alguna cosa. Está siendo testimonio, porque le sigue siendo fiel aun cuando aquel la abandonó y no se está consolando con otra. Más bien, tú tendrías que aplaudirle a esa persona en vez de andar chismeando y tragándotela con chismes. Pasemos rapidito a la parte de la sexualidad, para que se entienda ahora sí muy bien la fidelidad. Que la fidelidad, por ejemplo, a nivel sexual, tiene que ser completa, no solamente física. De hecho, a veces es más dañina y es más grave la infidelidad emocional que la física. El Padre Ángel pone un ejemplo muy bueno que dice, por ejemplo, si tu esposo se va de viaje, de negocio, se va a Japón, y se le pasan las copas, y de pronto amanece en el hotel con una japonesita al lado, y pues se da cuenta que se metió con él, pero pues ya borracho y todo eso, va arrepentido y te dice, vieja, pues te fue infiel, pero déjame decirte, ni le entendía lo que decía. O sea, esta broma, una infidelidad física es grave, pero no es la más grave porque en realidad es fruto, pues, de que se emborrachó, pero él no quiere la japonesita. En cambio, la infidelidad del corazón o emocional es más peligrosa. Tú no te puedes estar metiendo sexualmente con la persona, pero ya estás chateando con tu ex de la preparatoria, por Facebook o por WhatsApp. Y ya empiezas, eso es mucho más peligroso, esa infidelidad. No está, evidentemente, en conversaciones que realmente tú ya estás violando esa privacidad o esa exclusividad que solamente es para tu esposo o para tu esposa, según sea el caso. Entonces, en este sentido, la infidelidad, uno cuando piensa que el infiel es solamente el que se mete con otra, pues ahí, evidentemente, por la parte que somos más animales cerebralmente los varones, de esa infidelidad física, aunque ahorita estamos parejos, déjenme decir, 50 y 50 está tan infiel físicamente es el hombre como la mujer. Comenzando, pues el hombre con quién es infiel, ni modo que con marcianos, ¿verdad? Pues con mujeres, ¿verdad? Pero pues muchas veces las mujeres eran prostitutas, etcétera, no, pero ahora nos empataron las mujeres en infidelidades físicas. Pero, por lo tanto, hay que ver la parte de la sexualidad para entender el contexto de la fidelidad en el nivel sexual y el contexto de la donación total en la sexualidad. La mejor imagen de la misión del matrimonio es la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad, ahí se ve cada vez más claro la unitividad y la procreatividad. Una relación sexual, para que sea en el orden de Dios, tiene que apuntar estas dos cosas, a la unidad y a la procreatividad o a la apertura a la vida. Cuando se corta alguno de estos, ya esa relación sexual no va con el orden de Dios. Sí, no me puedo explayar aquí, pero por ejemplo, parejas que toman anticonceptivos ya le están dando en toda la torre a la finalidad de la sexualidad. El católico no solamente no puede usar anticonceptivos, no puede tener mentalidad anticonceptiva. Por muchas razones. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II también decía, alguien que tiene mentalidad anticonceptiva, pronto tendrá mentalidad abortiva. Y sí, saquen las cuentas. ¿Qué es el anticonceptivo? No quiero bebé, no quiero bebé, no quiero bebé. El día que te falle el anticonceptivo, ¿qué le vas a decir? Te dije, bebé, que no te quería, y eso se llama aborto. La mentalidad anticonceptiva te prepara a una mentalidad abortiva. Además, la inmensa mayoría de los anticonceptivos son abortivos, porque no evitan la concepción, evitan la implantación, es decir, sí se concibió, por lo tanto hay ahí un ser humano, pero simplemente no lo va a retener tu cuerpo. Y hay muchas mujeres que tomando anticonceptivos
ni no se están dando cuenta que han tenido ya abortos. ¿Qué pasa, hermanos, si los anticonceptivos, por ejemplo, a mí lo recetan que para el cutis, que para todo eso? Supongamos que hay alguna enfermedad en donde valga la pena tomar los anticonceptivos. En ese sentido, la iglesia dice, mientras uses los anticonceptivos, no tengas relaciones sexuales. No es moral que saques ventaja de eso. En el caso, por ejemplo, del preservativo es peor. ¿Por qué? Porque es anticonceptivo, aunque de barrera, pero también le pega a la unitividad, es decir, no solamente le pega a la apertura a la vida, sino le pega a la unitividad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de donación total y el que usa el preservativo le está diciendo a su mujer, en la relación sexual yo me dono totalmente a ti, me doy todo a ti, bueno, menos mi semen. Entonces no te estás dando completo. Por eso les digo, cuando hay una relación sexual, en verdad, en donde se da la unidad y donde hay apertura a la vida, es lo más hermoso que puede pasar entre un hombre y una mujer. Se oye feo, pero si tu esposa permites que tu esposo use preservativo, simplemente tú eres un objeto para masturbarlo. Eso es lo que está pasando. Tú pasas a ser un objeto de masturbación. Entonces yo sé que me van a decir, ¿y pues qué quieres? ¿Que andemos como conejos? O sea, un montón de hijos y todo eso. No me va a dar tiempo para aquí. Lean esta exhortación y lean una encíclica que se llama Humane Vitae del Papa Pablo VI, en donde se habla de la paternidad responsable, que es lícito y moral usar los métodos naturales para poder espaciar a los hijos cuando hay razones serias, ¿verdad? Porque también hay gente que puede usar los métodos naturales como anticonceptivos y eso está mal. Les digo, un católico no puede tener mentalidad anticonceptiva. Para ponérselas sencillas, un católico no puede decir, a este niño no lo esperábamos. Eso es lo más degradante. Yo creo que por eso les dicen, ¿cómo la generación blandita a los jóvenes ahora? No aguanta nada. Pues claro, fueron concebidos sin ni siquiera ser deseados. Todo católico cuando se une con su esposa sexualmente tiene que estar abierto a la vida, aunque no estén fértiles, aunque sepan que no van a quedar embarazados por estar con el método natural, pero aún en eso, siempre el católico que se une físicamente a su esposa, siempre tiene que estar seguro de que se quiere unir a ella, es decir, no va a desahogarse, a tener el placer él, no, va a ser uno con ella. Y segundo, junto con ella están abiertos a la vida, que si Dios quiere poner una vida, bendito sea, deseada está. Es un tema largo, pero bueno, no voy a profundizar tanto en esto. Es tan importante simplemente ver la parte de la sexualidad, porque en la sexualidad se dan las dos cosas. Se da la parte de la fidelidad y de la donación total. ¿Y por qué? Porque toca lo más profundo del ser humano. Dice Juan Pablo II así: la sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, no es un perrito que se le sube a la perrita. En nuestro caso, la sexualidad no es como los animalitos. No es algo puramente biológico, sino que afecta el núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. La relación sexual, toda relación sexual va a afectar íntimamente. ¿Y saben quién lo detecta más? La mujer. Porque la mujer debe de estar demasiado depravada para ir a la relación sexual solamente por placer. O sea, no te digo una santa, una mujer así, mediana, sabe que llega a la relación sexual no solamente por placer, ella quiere sentirse querida, especial, protegida, deseada, etc. Nosotros los varones somos más brutotes, ¿verdad? Que tenemos que educar eso. Con nosotros sí podemos ir solamente por el placer físico, porque esas son unas diferencias que tenemos cerebralmente. Pongo siempre este ejemplo. Contéstenme las mujeres. Imagínate que en la mañana tu esposo te dice mensa, tonta o ponle el adjetivo que tú quieras.
Y por lo general, los varones, por eso de que no somos tan sensibles y todo ese tipo de cosas, generalmente, hay sus excepciones, pero generalmente damos vuelta a la página rápido, sin dramas. Pero la mujer no, ustedes procesan mucho con la memoria sensitiva. Imagínate que en el lunch va y hasta va a tu trabajo y te da tus quesadillas, mira, te traje esto, así como un poquito como de arrepentimiento por lo que te dije en la mañana, etc. Pero no te pide perdón ni nada por el estilo. Y llega la noche y quiere tener relaciones sexuales. Mujeres, ¿se puede o no se puede? No. ¿Por qué? Porque están confirmando lo que está diciendo aquí el Papa. Porque están enterados de que esto no se trata de unir dos órganos genitales y tener placer. En el caso del ser humano, la relación sexual toca lo más profundo del ser humano. Y con esa ofensa te ofendieron en tu dignidad en algo tan profundo. Entonces, esto es importante. Inclusive les voy a dar un dato hasta físico, científico. Para que los que usan preservativo, por ejemplo, el esperma tiene capacidad de generar hormonalmente en la mujer tranquilidad. No es raro que las esposas que tengan a un esposo que usa preservativo no se aguanten ni ellas mismas, todas corajudas, pues les falta también físicamente lo que otorga el esperma del varón. Es que Dios diseñó todo tan perfecto para que tú, en una relación sexual, siempre que la lleves en su orden, en que tú salgas beneficiado y tu pareja, tu esposa, salga beneficiado, y en todo, psicológicamente, espiritualmente, físicamente. O sea, a Dios no le faltó nada. Puso todo que en una relación sexual se conjuntaran tantas cosas si respetan el orden que Él ha puesto. Si respeta el propósito por el cual puso la relación sexual. Por lo tanto, cuando no se respeta, no solamente se hacen bien, se hacen daño. Y mucho daño. ¿Cuántas mujeres verdaderamente de su esposo me pudieran decir que se han sentido violadas o presionadas? Y eso es terrible, porque la relación sexual está bien dentro del matrimonio, pero cuando no se hace en el orden de Dios, no solamente no hace bien, hace daño. Conclusión de esta parte. La comunión familiar, dice el Papa Juan Pablo II, puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Es por esto que al mundo no le interesa esta visión del matrimonio y de la familia, porque el mundo es mediocre, no quiere sacrificarse. Yo te diría, si no tienes capacidad de sacrificio, ni te cases. No tengas una familia. Porque el orden de Dios requiere sacrificio. Y sacrificio no lo vean solamente así como que, voy a sufrir mucho y todo eso. No. La misma palabra sacrificio viene de dos palabras latinas, sacrum, que es sagrado, y facere, que es hacer. El que hace un sacrificio está haciendo algo sagrado. Y seguramente ustedes han hecho sacrificios por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Y aun cuando ese sacrificio les haya hecho experimentar dolor, frustración y todo eso, el fruto de ese sacrificio, ustedes nunca se van a arrepentir de eso. Porque se van dando cuenta que tiene un valor delante de Dios. Aunque no les valoren el sacrificio, ejemplo, traes un dolor de cabeza, traes los cólicos porque andas en tus días, ve tú a saber. Y aún así te levantas, bien te podrías quedar acostado un rato, pero te levantas porque quieres hacerle los frijoles a tu esposo y a tus hijos. Y cuando llega tu esposo, ni un beso ni un saludo te da, tu hijo hasta te dice, te pasaste de sal. Pero si tú esos frijoles que ya vienen hechos por sacrificio, los has hecho como una ofrenda a Dios por amor a tu esposo y a tus hijos, inclusive te quedas callado y le ofreces a Dios ese malagradecimiento, ¿de qué tamaño tiene mérito delante de Dios esa acción? Grandísimo, grandísimo. Entonces, te repito, dice Juan Pablo II, la comunión familiar, no solamente el matrimonio, sino también la que después viene con los hijos, puede ser conservada y perfeccionada solo
con un gran espíritu de sacrificio. El que no sepa sacrificarse o no quiera aprender a sacrificarse, ni se case ni tenga una familia. Ahora bien, vamos a pasar a una segunda parte. Vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Qué podemos decir de la mujer, del varón y de los hijos? Y ya al final, cada quien agarra su piedra y al final ya mezclan todo. Empecemos con la parte de las mujeres. La misión fundamental de una mujer llamada al matrimonio o a la familia precisamente es esa: ser esposa y madre. Eso es lo más grande que puede llegar a una mujer. Y en esto sí les tengo que decir que hoy estamos cada vez más peores. Yo tengo amigas que son graduadas y todo eso, y se quieren casar y todo eso, pero tienen una concepción que el día que sean madres, pues sí, voy a aguantar un poquito y todo eso, pero luego me voy a ir a trabajar y todo eso. Y quiero hacer un curso. ¿Y tus hijos? No, pues los pongo en el baby care o alguna cosa de esas, ¿va? Las mujeres, sobre todo jóvenes, no valoran la maternidad, el ser esposas y madres, como lo máximo que pueden llegar a una mujer. Porque es lo máximo. Lo máximo no es que te ganes un premio o los Óscares. Lo máximo no es que tengas una carrera. Todo eso, vamos a ver que el Papa dice, está bien, la mujer tiene derecho a superarse también. Y a sus objetivos personales, intelectuales o económicos y todo eso, y a ser exitosa, tiene su derecho. Pero con todo y eso, nunca para una mujer casada y madre, ni su carrera, ni los premios, ni el dinero, nada de lo que se proponga en la vida es más grande que eso, ser esposa y madre. Y eso da una terrible tristeza, porque les digo, la inmensa mayoría de muchachas que yo conozco no contemplan esto así. Quieren casarse, pero más por un estímulo de necesidad afectiva, de no quedarse solas, porque tienen pavor a la soledad, la mayoría, no digo que todas. Entonces, pero no es porque digan, yo voy a ser plenamente mujer cuando sea muy esposa y muy madre. Lo más grande que me va a pasar en la vida es ser esposa y madre. Y después tengo ganas de sacar una carrera, un doctorado, de tener un negocio y todo eso, pero todo eso no le llega ni a los talones en ser madre y esposa. Fíjate lo que dice Juan Pablo II. No hay duda de que la igualdad, de que la igual dignidad y responsabilidad del hombre y de la mujer justifican plenamente el acceso de la mujer a las funciones públicas. ¿El hombre y la mujer tenemos la misma dignidad? Sí. Por lo tanto, dice, a través de eso que tenemos la misma dignidad, la mujer tiene todo el derecho de tener vida pública, es decir, de trabajo, estudio y todo eso, igual que el varón. Pero ojo lo que dice el Papa. Por otra parte, la verdadera promoción de la mujer exige también que sea claramente reconocido el valor de su función materna y familiar respecto a las demás funciones públicas y a las otras profesiones. ¿Qué está diciendo aquí el Papa? Ok, queremos ayudar a la mujer, ayudámosla a que tenga carrera, a que tenga estudios, a que tenga proyectos, pero todo eso que nunca se atreva a quitarle lo más importante que es ser esposa y madre. Por otra parte, tales funciones y profesiones deben integrarse entre sí si se quiere que la evolución social y cultural sea verdadera y plenamente humana. Hay otro documento del Papa Juan Pablo II que se llama Laboris Exercem, que es una encíclica sobre el trabajo. Y la parte cuando habla del trabajo, en el caso de la mujer que trabaja, por ejemplo, dice, la mujer se tiene que enterar que es primero ser madre que tener una carrera. Ahora, hay que ayudar, si verdaderamente queremos ayudar a la mujer, hay que ayudar a que estas dos cosas no se contrapongan, o a que trabaje, por ejemplo. Y entonces, y ahí el Papa le tira duro a los empresarios, le dice, qué injustos son que a una mujer está embarazada y nace su bebé y le den de licencia pues unas cuantas semanas. Eso no es respetarle su misión a la mujer. Si verdaderamente le quieres respetar, dale su buen tiempo antes de que regrese a trabajar contigo. Entonces él está diciendo, se necesita integrar esto, pero con justicia.
Sigue siendo el Papa Juan Pablo II. Por ello, la Iglesia puede y debe ayudar a la sociedad actual pidiendo incansablemente que el trabajo de la mujer en casa sea reconocido por todos y estimado por su valor insustituible. Ya ahí va con otra. Está diciendo que la misión de la sociedad y por lo que tenemos que trabajar es porque la mujer también sea reconocida en un trabajo que no es reconocida, que es el trabajo del hogar. Que ya hay estudios que sabemos que el trabajo del hogar son como 2 o full time, a veces, ¿no? Y no ganan salario, y no es reconocido mínimo por su esposo. Su esposo nunca le reconoce a la mujer el trabajo de estar cuidando a los niños, de estar haciendo la comida, de cuidar del hogar. Y ese trabajo es mucho más importante que un trabajo laboral o de salario. Entonces, mira, te la repito, dice el Papa Juan Pablo II. Por ello, la Iglesia puede y debe ayudar a la sociedad actual pidiendo incansablemente, es decir, duro, porque esto no se puede dejar de hacer, pidiendo incansablemente que el trabajo de la mujer en casa sea reconocido por todos y estimado por su valor insustituible. A veces hasta se habla mal de las amas de casa. Yo a veces las comprendo porque me hacen a veces algo semejante a mí. Yo soy misionero a tiempo completo. Me dicen, ¿tú en qué trabajas? Pues soy misionero. Sí, pero ¿en qué trabajas? Pues soy misionero a tiempo completo. Una cosa es de que yo no esté ganando salario, por ejemplo, en mi caso es de que me mueva en gratuidad, pero lo mío es trabajo. Hemos reducido como que lo que vale es lo que te gana un salario, igual con las mujeres. Es como que inservible, ¿verdad? Esa no sabe más que cuidar hijos, como si fuera cualquier cosa, compadre. Como si formar hijos fuera cualquier cosa. Y se valora a la mujer que sí sabe manejar, no sé, un tractor o que sabe hacer un montón de cosas y todo eso, y eso no se le acerca en nada a ser verdaderamente ama de casa. Esta cultura es la que se está metiendo, desafortunadamente, hasta entre los propios católicos. ¿Cómo nos está diciendo el Papa que tenemos que echar marcha atrás a esto? Reconociendo el profundo valor que tiene el trabajo que hace una mujer que es ama de casa. Y esto tiene que empezar por parte de los varones. Y nos tiene que salir de la boca el reconocerlo. No en el profundo, yo sé que hace muy bien mi esposa y todo eso. Pues de vez en cuando sácate de lo profundo y sácalo y reconóceselo. Dice el Papa Juan Pablo, si se debe reconocer también a las mujeres como a los hombres el derecho de acceder a las diversas funciones públicas, la sociedad debe, sin embargo, estructurarse de manera tal que las esposas y madres no sean de hecho obligadas a trabajar fuera de casa y que sus familias puedan vivir y prosperar dignamente, aunque ellas se dediquen totalmente a la propia familia. Aquí el Papa estaba yéndose a un punto que ya de hace mucho tiempo se perdió, que ojalá se recuperara. De hecho, si tú lo comentas, te van a decir machista. El orden normal tendría que ser que solamente el esposo o el varón saliera a trabajar y que la mujer se quedara a educar a sus hijos, a lo menos los primeros 7 años. No hay tiempo para explicarles, pero si yo les dijera lo que pasa en el cerebro, en las emociones, y ya no se diga espiritualmente, los primeros 7 años son los más importantes de un ser humano. Y la mayoría de seres humanos, los primeros 7 años están más cuidados por otra persona, a veces que todavía fuera un familiar, la abuelita, alguna cosa, pero no. A veces se cae el niño y grita el nombre de la criada, no grita el nombre tuyo. Si supiéramos, los primeros 7 años son los más importantes de un ser humano. Lo que tú hagas mal o bien en esa etapa es una marcota que queda para el resto de la vida. Por lo tanto, es normal decir que lo normal sería que las mujeres, a lo menos los primeros 7 años de sus niños, se quedara con ellos. Pero ¿qué pasa? Exactamente ahí yo les tendría que entender, hermano, pero es que si no salgo yo también a trabajar, simplemente no vivimos. Y es lo que reclama aquí el Papa. Vamos a ver,
Por eso a mí me arde un poco, a veces hay ciertos grupos pro vidas que pareciera que no, que salvar al no nacido y todo eso, y uno habla de doctrina social de la iglesia, de los pobres y todo eso, y ellos no ven la conexión, ¿va? No, lo importante es ser pro vida, eso los migrantes y el trabajo y los pobres, no, es que está conectado. Si no hay justicia social, si hay explotación, ¿qué va a pensar una mujer que no puede ni sacar adelante su familia? Va a decir, pues ¿sabes qué? Creo que lo mejor es abortar. Yo no lo puedo sostener. De hecho, los abortistas le van a llegar por ese lado. Mija, mira, ni tú ni tu esposo alcanzan a sacar dinero para mantenerse. ¿Y vas a tener un bebé ahorita todavía? Mejor mátalo. Va conectado. Para mí, verdaderamente me enoja ver gente pro vida que no quiere hacer caso de los temas sociales. La iglesia, de hecho, tiene lo que se llama doctrina social de la iglesia. Y esto va vinculado. ¿Por qué? Les digo rapidito. En los años 40, aquí al menos en Estados Unidos, todavía el hombre solamente trabajaba y su propio salario alcanzaba para mantener una familia de 2 o 3 hijos. Solamente con el trabajo del varón. Hoy está bien en chino que el salario de solo el varón mantenga eso, ¿eh? ¿Por qué? Después, sobre todo en los 60s, que agarró más fuerza, los movimientos feministas y la revolución sexual y todo esto, empezaron a reclamar que la mujer tenía que salir de su casa a estudiar y a trabajar y todo eso. Y vemos que la iglesia no está en contra de eso. Pero cuando tú pones tu superación como mujer personal antes que tu maternidad, ahí se desfasa. ¿Por qué? Entonces las empresas empezaron a tener mano de obra barata. Como tienen mucha demanda, tienen no solamente a hombres, sino a mujeres pidiendo trabajo, pues bajan los salarios. Y así le pegamos en la torre al sistema laboral del trabajo. Y ahora, la inmensa mayoría de personas, de familias, si no salen los dos a trabajar, a veces no se mantienen ni para lo esencial. Y esto es una injusticia grave. Porque aquí el Papa está diciendo que toda familia, y en especial las mujeres, tendrían que tener el derecho a que cuando empiecen a nacer sus hijos, en las etapas más importantes, tener en la presencia a ellas. Y no verse obligadas porque simplemente no puedan poder mantenerse, a dejarse los chiquitos a otra persona. Dice el Papa, se debe superar además la mentalidad según la cual el honor de la mujer deriva más del trabajo exterior que de la actividad familiar, de que una mujer presuma más por otras cosas que por ser esposa y madre. Pero esto exige que los hombres, ahí viene el pedradón para nosotros, pero esto exige que los hombres estimen y amen verdaderamente a la mujer con todo el respeto de su dignidad personal, y que la sociedad cree y desarrolle las condiciones adecuadas para el trabajo doméstico. No esperemos que el mundo cambie este tipo de políticas cuando en la propia casa el primero que no valora a su mujer es su esposo. Alguien me podría decir, alguna mujer, ¿y las que no somos madres? ¿Pues qué? ¿Y que estamos casadas? En este sentido, la iglesia dice que cuando se da un matrimonio y no se puede tener hijos, Dios pudiera estar pidiendo 2 cosas a esos esposos. La primera, adoptar. Que sean padres y madres, pero de hijos adoptados. La segunda, que posiblemente se asemejen a los consagrados, es decir, que tengan hijos espirituales mediante una misión concreta. Por ejemplo, un matrimonio que simplemente no pudo tener hijos o que no puede tener hijos porque uno de ellos es infértil, lo que tú quieras, tiene que ver chance y Dios, te doy una opción, chance y Dios nos está diciendo que seamos, por ejemplo, un matrimonio misionero. Y literalmente, como yo, que soy soltero, o como algún consagrado, irse a otras partes a servir, pero como matrimonio, y tener hijos espirituales. Porque aunque no puedas tener hijos físicos, estás llamado a ser padre o madre a nivel espiritual. Ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos para valorar a la mujer? Aquí quítense el casco los varones, porque todas van a ir sobre todo en contra de nosotros.
El primero, el mundo. El mundo no es el planeta, o al menos no me refiero a eso. Hay tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. El mundo es la tendencia, el ambiente que va en contra de Dios. Ahora, hay personas que concilian con el mundo y entonces esas personas en carne y hueso llevan a obra lo que el mundo piensa. El mundo es un ambiente que va en contra de Dios. Y el mundo es el primero que detesta a la mujer. Miren, a veces las feministas dicen que, ay, que la Biblia es que machista y que sabe cuánta cosa, que porque Eva tuvo que ser la que tuvo culpa, ¿eh? Siempre la mujer tenemos la culpa. Es al revés, mija. Noten que para que cayera la mujer, el mismísimo demonio la tuvo que ir a tentar. O sea, ¿qué tan fuerte es una mujer para que el propio demonio sea el que la tiente para que caiga? ¿Qué se necesitó para que cayera Adán? Una mujer, nada más. Nosotros somos bien facilotes. O sea, ¿cuál machismo? La Biblia lo que está diciendo es que la mujer tiene un lugar que el mismo demonio no tolera. El mismo demonio sabe que si friega a la mujer, friega a la sociedad, porque le pega al matrimonio y a la familia. Es casi muy raro que una familia en donde la mujer, la esposa, no esté bien espiritual y emocionalmente, camine esa familia. En cambio, ¿cuántas mamás solteras sacan adelante a sus hijos? O sea, la mujer tiene un valor tan especial y por eso el primer obstáculo que Dios que se pone en contra de la mujer es el mundo. Dice el Papa Juan Pablo II así: desgraciadamente el mensaje cristiano sobre la dignidad de la mujer halla oposición en la persistente mentalidad que considera al ser humano no como persona, sino como cosa, como objeto de compraventa, al servicio del interés egoísta y del solo placer. La primer víctima de esta mentalidad es la mujer. Basta ver la pornografía, etc. El mundo dice, no hay personas, la persona es una cosa. Y también friega al varón. Pero ¿quién es a la que primero friega en esto? A la mujer. En la ropa de cómo tú vistes. O sea, toda la imagen que presenta hoy el mundo de la mujer destroza lo que es realmente la mujer. Y de esto la mujer se tiene que cuidar, pero también el hombre tiene que defender esta parte. Tiene que cuidar a la mujer en este sentido. Porque la mujer está dando una batalla mucho más dura delante del mundo. Porque el mundo se le va primero a ella el cuello. ¿Por qué? Porque sabe que si destroza a la mujer, destroza matrimonio, destroza familia, destroza la sociedad. Y ahí el varón tendría que proteger más a la mujer de este ambiente del mundo. La segunda, discriminación. Y esto aplica más en nuestros países hispanos, ¿no? Tristemente. Además, todavía hoy, dice el Papa, en gran parte de nuestra sociedad permanecen muchas formas de discriminación humillante que afectan y ofenden gravemente a algunos grupos particulares de mujeres, como, por ejemplo, las esposas que no tienen hijos. ¿Cómo son abandonadas? ¿Cómo son juzgadas? Cuando tendríamos que aplaudirles, que no los abortaron, aun cuando el tipo la dejó. O ya casadas. Y se les discrimina. A las esposas que no tienen hijos, estoy pensando en la mamá soltera, a las esposas primero que no tienen hijos, muchas veces se les es cruel, ¿verdad? A las viudas, a las separadas, a las divorciadas y a las madres solteras. Toda esta discriminación está yendo directamente a la mujer. Y última, el machismo. El machismo, dice el Papa, el auténtico amor conyugal supone y exige que el hombre tenga profundo respeto por la igual dignidad de la mujer. Escribe San Ambrosio: no eres su amo, sino su marido. No te ha sido dada como esclava, sino como mujer. Devuélvele sus atenciones hacia ti
y sé con ella, agradecido por su amor. San Ambrosio es de los primeros siglos, ¿eh? Así pensaban los primeros cristianos. Así San Ambrosio le predicaba a los varones al inicio. Te la repito, le decía San Ambrosio: no eres su amo, sino su marido. No te ha sido dada como esclava, sino como mujer. Devuélvele sus atenciones hacia ti y sé con ella, agradecido por su amor. Y sigue diciendo el Papa Juan Pablo II: el hombre debe vivir con la esposa un tipo muy especial de amistad personal. El cristiano, además, está llamado a desarrollar una actitud de amor nuevo, manifestado hacia la propia mujer, la caridad delicada y fuerte que Cristo tiene a la iglesia. En esto también las mujeres tendrían que aprender, porque muchas veces, como esto lo dice Martín Valverde, que dice: la fábrica de los machistas es de mujeres. O sea, los machos los hacen las mujeres. Desde que a la niña la pones a barrer y a trapear, y hasta casi arreglarle el cuartito al niño, al hijo. Muchas veces las mismas cosas culturales que a veces tenemos fomentan que se siga haciendo ese machismo al interior del hogar. Rapidito una cosa sobre el varón, con esto termino la mujer, del varón. Acabo de decir que yo valoro, y la misma iglesia valora, a las madres solteras, porque pese a que las abandonaron o porque fueron abusadas, ve tú a saber, no abortaron a su bebé y están sacando adelante. Pero yo he visto una cosa que se les pasa en la mano a más de algunas mujeres solteras o madres solteras, que sobre todo cuando viene el Día del Padre dice: ese también me festejen porque yo soy madre y padre. No, mijita, ni la mejor mamá puede suplir a un papá. Esto hay que quitárnoslo. Eso suena bonito, pero ni la mejor mamá soltera suple a un papá. Y al revés, ni el mejor papá suple a una mamá. No se puede suplir eso. Dice el Papa Juan Pablo II: es necesario esforzarse para que se recupere socialmente la convicción de que el puesto y la función del padre en y por la familia son de una importancia única e insustituible. Entonces alguien me puede decir: hermano, ¿entonces qué? Si no tiene figura paterna nuestros hijos, yo soy madre soltera, y ni yo siendo la mejor madre le voy a suplir un padre, ¿significa que va a crecer así como mencito mi hijo? ¿Quién lo va a suplir? Generalmente Dios es providente, sobre todo con las madres solteras, y la figura paterna generalmente la viene supliendo, por ejemplo, con la figura del abuelo, o de tu hermano, o de un buen maestro, o de un sacerdote. Dios no abandona a la mujer que sale adelante con sus hijos, a las madres solteras que son valientes. Pero eso no quiere decir que tú te agarres una cosa que es una mentira. Tu mamá nunca vas a poder llenar el lugar de un padre. Como ni el mejor papá llena el lugar de una madre. Sigue diciendo el Papa: como la experiencia, ojo, fíjense, esto es bien importante, como la experiencia enseña, la ausencia del padre provoca desequilibrios psicológicos y morales, además de dificultades notables en las relaciones familiares, como también en circunstancias opuestas, la presencia opresiva del padre, especialmente donde todavía vige el fenómeno del machismo, o sea, la superioridad abusiva de las prerrogativas masculinas que humillan a la mujer e inhibe el desarrollo de sanas relaciones familiares. En pocas palabras, ¿qué está diciendo aquí el Papa? La falta del padre afecta emocional y espiritualmente a los hijos, como también tener padre pero que no se comporta como padre. Hay muchos que tienen papá físicamente, pero sí se ha comportado como todo menos padre. Ahí también lo están afectando. Entonces es importante que nosotros como varones entendamos el compromiso y que el trabajo que Dios pide que hagamos dentro de la familia, nadie lo va a poder suplir.
Que si te crees impotente, que no sabes cómo ser un buen padre, pues precisamente empieza con la humildad. Empieza pidiéndole ayuda a Dios. Empieza reconociendo que no das el ancho ni como esposo ni como padre, pero que lo quieres dar. Y verás cómo Dios te asiste. Y último, los hijos. Los hijos. En el caso del matrimonio, la primera obligación es la transmisión de la fe. Sí, noticia. La educación religiosa de tus hijos no es responsabilidad del padre ni de la catequista. Ellos simplemente te van a auxiliar, te van a dar una manita, te van a ayudar, pero la responsabilidad de que tus hijos estén formados en la fe es tuya y de tu esposo. Dice el Papa: en virtud de su dignidad y misión, los padres cristianos tienen el deber específico de educar a sus hijos en la plegaria, es decir, en la oración. No es el padre ni la catequista que tiene que enseñar a orar a tu hijo. Eres tú el que lo tienes que enseñar. Ya pueden sacar matemáticas y cuentas. Si tú mismo ni siquiera llevas vida de oración, ¿cómo le vas a empezar a enseñar a tus hijos? ¿Ven cómo todo se conecta? De introducirlos progresivamente al descubrimiento del misterio de Dios y del coloquio personal con Él. Ahí sí, lo que sabes de la fe, írselo transmitiendo, pero va a haber otras cosas que tú no has tenido la formación. Listo, vete formando cada vez más, pero ciertamente va a llegar un momento en donde, por ejemplo, tu hijo, ya que llega a la universidad, se va a poner a debatir con un profesor ateo y tú ya ahí no tienes tanto conocimiento. Entonces ahí la iglesia sí te tiene que respaldar con evangelizadores, sacerdotes y todo eso, que le puedan dar ya un nivel de educación a nivel de la fe a tu hijo que ya tú no le puedes dar. Eso sí, tú sigue intercediendo por él y orando por él. Fórmate todo lo más posible para poder formar a tus hijos. Pero la ayuda que te da la iglesia tiene que ser auxiliar. Tú eres el responsable. Y sigue diciendo el Papa: elemento fundamental e insustituible de la educación a la oración es el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres. Solo orando junto con sus hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando las huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Paro aquí. Ay, hermano, yo enseñé a mi hijo las cosas de Dios y todo eso, y ahorita en la universidad ya anda todo descarrilado. No haga drama. Si sembró esa semilla no la va a terminar. Siga orando, ciertamente, pero eso no, o sea, parecería que varias madres cuando ven que sus hijos se descarrilan y ellas hicieron todo, ¿qué me hice mal? Pues en realidad no hizo mal, realmente hizo todo bien, pero tienen que enterarse que el mundo está súper bravo. O sea, en esto sí yo tengo compasión de los jóvenes, hablo de adolescentes sobre todo, porque lo que les está tocando es 3 veces más difícil lo que me tocó a mí. Yo soy de los 80s. Y ya no sé ustedes, que yo creo que no me digan, ¿no? Unos 50, 40, no sé. Pero tú mídele lo que tenías que pasar como adolescente, cómo era el mundo en tu adolescencia, y mire lo que les toca a nuestros adolescentes ahora. Ahora la tienen 3 veces más difícil. Entonces es muy normal, no normal, es común de que se te pueda descarrilar en un punto, aun cuando de niñito lo llevaste formando bien y todo, y de pronto de un giro y se vaya para otro lado. Pero fíjate, esto te debería servir de esperanza, primero para que no dejes de orar por tus hijos, y segundo, para que te enteres que lo que sembraste es bueno, eso no lo rebata ni siquiera el diablo. Lo que tú sembraste es bien, no te tragues eso de que, pero ya está todo perdido, fue tiempo perdido. No. Sigue intercediendo y verás que un día como San Agustín, que ya sabemos que Santa Mónica cuántos años oró por él, y Santa Mónica y San Agustín dice, ya después de convertido, no se podía condenar el hijo de tantas lágrimas. O sea, él decía, es que yo no podía seguir desviado con tanta lágrima y oración que hizo mi madre por mí. Dios no permite que se pierda un alma de esas. Pero te repito lo del Papa para que sirva de motivación. Fíjate, dice, elemento fundamental e insustituible de la educación a la oración es el ejemplo concreto. Empezamos ahí con el ejemplo.
Es más, les digo rápido, ahorita se me viene una cosa que le pasó al mismo Juan Pablo II. El Papa quedó totalmente solo, creo que tenía ya 21 años, y totalmente solo. Primero, siendo niño muy pequeñito, su mamá muere. Después, muere su hermano. Y antes de que muera su papá, en plena guerra, pues su papá no tenía tiempo para orar, pero era un hombre de oración. Y dice que muchas veces tenía temor Juan Pablo II en la noche y se levantaba de niño, se levantaba o de adolescente y abría la puerta del cuarto de su papá a las horas de la madrugada y veía a su papá arrodillado. Porque como su papá en plena guerra no tenía tiempo para poder orar, lo único que le quedaba eran las madrugadas. Y en su autobiografía Juan Pablo II dice: tuve grandes seminarios. El Papa fue muy inteligente, el Papa Juan Pablo II, era políglota, ¿sabes cuántos idiomas hablaba? Dice, pero mi mayor y mejor seminario fue ver a mi padre en las madrugadas arrodillado en su cama orando. Entonces fíjate que aquí el Papa está diciéndose su propia experiencia. Elemento fundamental e insustituible de la educación a la oración es el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres. Solo orando juntos con sus hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hijos. Y ahí viene la parte de la motivación. Dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. No te tragues eso del diablo. Mira, educaste muy bien a tu hijo y anda bien perdido. No tuvo sentido lo que hiciste. No. Eso es una mentira lo que te está diciendo. Lo que tú sembraste bien, eso el demonio no lo puede quitar. Tú sigue orando y perseverando, que la última palabra no la tiene el diablo. Por mucho que veas tan perdido a tu hijo. Escuchemos de nuevo la llamada que Pablo VI ha dirigido a las madres y a los padres. Y cita al Papa Pablo VI. Madres, ¿enseñáis a vuestros niños las oraciones del cristiano? Está preguntando. Mamá, ¿tú has enseñado las oraciones de un cristiano a tus hijos? ¿Preparáis de acuerdo con los sacerdotes a vuestros hijos para los sacramentos de la primera edad? Confesión, comunión, confirmación. A veces da tristeza. El bautismo es sumamente importante y cada vez yo veo que lo retrasan. Ya llega el niño casi con bigote, ¿va? A bautizarlo. Ahí te das cuenta que los padres ni se están dando cuenta de lo que es el bautismo. Si supieran, si fuera al día siguiente de nacido, lo bautizaban. Como antes los primeros cristianos lo hacían. Ellos no dejaban que se fuera, porque valoraban esto. ¿Los acostumbráis, si están enfermos, a pensar en Cristo que sufre? O nomás los chiqueas a tu niño, etc. No, lo tienes que enseñar a que le dé sentido su sufrimiento también. A unirlo al sufrimiento de Cristo. Lo enseñas a invocar la ayuda de la Virgen y de los santos. ¿Rezáis el rosario en familia? ¿Y vosotros, padres, sabéis rezar con vuestros hijos, con toda la comunidad doméstica, al menos alguna vez? Vuestro ejemplo en la rectitud del pensamiento y de la acción, apoyando por alguna oración común, vale una lección de vida, vale un acto de culto de un mérito singular. Lleváis de este modo la paz al interior de los muros domésticos. Recordad, así edificáis la iglesia. Evidentemente esto procúrenlo hacer en chiquitos. Si ya tu muchacho es un adolescente o un joven ya todo pelagartón y ahorita los quieres, no, vente a rezar el rosario, pues vas a ocasionar lo contrario. Si ya no lo hiciste, agárrate los chiquitos. Tampoco los liquides, no te avientes, no sé, todos los misterios. Que sea participativo, que él enséñalo a que dirija un misterio. Y ya después, si se queda dormido el niño, tranquilo, no pasa nada. Pero es importante, porque evidentemente, como dicen el refrán, ¿no? Familia que ora unida, permanece unida. Finalmente, ¿qué recomienda el Papa en educar a tus hijos? Primero ya te dijo, la educación en la fe.
Pero segundo consejo que da el Papa, que no se te puede dar más consejos, pero esto es lo más importante. Primero, lo más importante es que a tus hijos los tienes que educar en la fe. ¿Por qué? Porque tus hijos no son tuyos, te los ha dado Dios, ¿para qué? Para que tú los puedas conducir y que vuelvan a Él. La madre de Santa Teresita, yo estoy escribiendo un libro sobre los papás de Santa Teresita, que son santos. Es interesante porque en las documentaciones que he encontrado de la madre de Santa Teresita, ella escribía mucho. Bueno, como todas, ¿va? O sea, del papá nomás creo que hay como 4 cartas. De la mamá, no hombre, me ha llevado un tiempo porque un montón de cartas, ¿va? Son comunicativas. Y en una carta, no recuerdo si es a su hermano o a su cuñada, le dice: deseo tener muchos hijos para llevarlos al cielo. Fíjate la visión. Deseo tener muchos hijos para llevarlos al cielo. O sea, no dice, deseo tener muchos hijos para que después me mantengan, para no quedarme sola, para llevarlos al cielo. Por eso el demonio odia tanto también al no nacido. Porque cada ser humano que se concibe es un alma que está destinada a dar gloria a Dios. Y Él quiere cortarla lo antes posible. Por eso odia tanto a los niños y a los bebés también el demonio. Entonces, lo primero es la fe. Pero no se queda en eso, porque hay también varios grupos, generalmente conservadores, que pareciera como que la única cosa que tienen que hacer con sus hijos es que amen a Dios y todo eso, y todos así bonitos en una burbujita de familia, que son bien santos, van al Santísimo y todo eso, pero les viene valiendo el que sufre, el pobre, son materialistas, etc. Y fíjate, el segundo consejo: tienes que educar a tus hijos a tener vida sencilla. Dice el Papa: aún en medio de las dificultades, hoy a menudo agravadas de la acción educativa, los padres deben formar a los hijos con confianza y valentía en los valores esenciales de la vida humana. Los hijos deben crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y austero, convencidos de que el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Y a veces tú ves a niños, y ya no se diga adolescentes, que son ambiciosos, pero precisamente porque la ambición se la inoculan los papás. ¿Cuál es la visión católica sobre los bienes materiales? Lo nuestro solamente es lo necesario. ¿Puedes tener más de lo necesario? Sí. Pero todo lo que tengas por encima de lo necesario, eso ya no es tuyo. Eres administrador de eso. Dios te va a pedir cuentas de cómo administraste eso que tienes de más. Porque cuando te va bien y empiezas a tener más de lo necesario, la lógica del mundo, que es la que muchos están tragando, es: me está yendo mejor, esto es igual a que me puedo dar ahora una mejor vida, más cómoda, más lujos. Y no. Cuando Dios permite que tú prosperes económicamente, no es para que aumentes tu comodidad y tu lujo, sino para que seas más generoso, para que atiendas al que no tiene ni siquiera lo necesario. Yo a veces, una de las recomendaciones que les digo para poner en trabajo esto, por ejemplo, cuando están chiquitos funciona más. Lleva a tu niña, no sé, en la Navidad o alguna fiesta suya, lo que quieras. Llévala a la juguetería, lo que quieras, y dile: a ver, ¿cuál es la muñeca que más te gusta? O el juguete que más te gusta. No, pues esta muñeca azul, listo, la vamos a comprar. ¿Cuál es la segunda muñeca que más te gusta? No, la varilla, pues vamos a llevar. Nada más que, mijita, la que más te gusta no es para ti. Se la vamos a llevar a una niña pobre. Tú te vas a quedar con una que te gusta, pero tienes que aprender que la que más te gusta se la vamos a dar a los pobres, porque a los pobres nada más les damos generalmente las sobras. El pantalón que no te pones, la camisa que ya está rota, o sea, a los pobres siempre las sobras. Hay una beata que se llama Chiara Luce, una muchacha de 19 años, un ejemplazo de vida, murió de un cáncer, de un tumor que tuvo en la espalda. Cuando estaba niña, una vez su mamá vio que estaba con un montón de juguetes y queriéndola formar en esto, en el desprendimiento, le dice: Chiara, como que tienes muchos juguetes, ¿no? Y la captó. Sí, ¿qué tiene? No me los voy a quitar, y los empezó a hacer para un ladito.
dice, bueno, no, o sea, sí me la captó, pero no está preparada para desprenderse. Entonces ella se fue a cocinar. Dice que al rato Kiara llegó con una bolsa. Le dice, mamá, aquí están los juguetes para los pobres. Y la mamá abrió y dice, pero estos son los nuevos. Mamá, a los pobres no les podemos dar las cosas que nos sirven. Una niña. Mucho de las injusticias en el trabajo, en las empresas, en la propia iglesia, es gente que posiblemente tiene mucha fe, ora, va a misa y todo eso, pero no aprendió a tener vida sencilla. No aprendió de que aquí no estamos para acumular, de que aquí tenemos que vivir con lo necesario. Y también para que no malinterpreten esto de lo necesario depende de la vocación de cada quien. Si yo soy diseñador gráfico, para mí no es un lujo tener una buena computadora, porque esa es mi herramienta de trabajo y yo tengo que darle gloria a Dios. Y si se la puedo dar con calidad y tengo para comprar algo de calidad, yo compro algo para calidad. Pero esa misma computadora excelente, que alguien me la compre solamente para meterse a Facebook, creo que sí te estás pasando. O sea, como que ya es un lujo que tú no te tendrías que dar, por mucho que lo puedas pagar. Porque el mundo te dice que lo que tú compras con el dinero que tú has sudado es totalmente tuyo, lo que llamamos propiedad privada. ¿Y eso es cierto? ¿La iglesia lo acepta? Sí, pero dice, la propiedad privada no es absoluta. Depende del bien común, que ahorita lo voy a mencionar. ¿Qué significa esto? Que porque tú hayas comprado, no sé, un pollo con tu propio dinero, pues ¿sabes qué? No te lo comes, lo puedes tirar a la basura simplemente porque tú lo compraste. ¿Con tu propio dinero? ¿Sin pecar? Aunque lo hayas comprado con tu dinero honesto, aunque sea tuyo, propiedad privada, nadie tiene derecho a tirar comida en buen estado. Porque la propiedad privada dice la iglesia que no es absoluta. Entonces ahí, cuando tú empiezas a enseñarle a tus hijos a vivir de una manera sencilla, que enfoque sus cosas en otras cuestiones más importantes. ¿Cómo termina aquí el Papa? El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Segundo consejo, primero, la fe a los hijos, que los hijos tengan vida sencilla. Tercero, generosidad, ya un poquito también la mencioné ahorita. Dice el Papa, en una sociedad sacudida y desgregada por tensiones y conflictos a causa del choque entre los diversos individualismos y egoísmos, los hijos deben enriquecerse no solo con el sentido de la verdadera justicia que lleva al respeto de la dignidad personal de cada uno, sino también, y más aún, del sentido verdadero del verdadero amor, como solicitud sincera y servicio desinteresado hacia los demás, especialmente a los más pobres y necesitados. Lo que tú, vamos a ponerlo así, de manera sencilla, ya tu muchacho está en la universidad, tú tendrás que preguntarle a tu muchacho, esa carrera que estás estudiando, ¿de qué manera va a beneficiar a los más necesitados? O sea, te va a beneficiar a ti y a otros, muy bien. Pero el católico no se puede dar el lujo de estudiar algo, de hacer a una empresa y en su proyecto no vayan los necesitados. Eso no entra entre los católicos. Siempre tienen que estar. Y la última, que viene con esto, la gratuidad. ¿Qué es la gratuidad? Dar gratis. Dice, o a lo menos no pidiendo de regreso. Dice el Papa, las relaciones entre los miembros de la comunidad familiar están inspiradas y guiadas por la ley de la gratuidad. Ya la propia familia se mueve en gratuidad. Fíjense, se oye absurdo. Imagínate que en la boda le hayas dicho, Marta, prometo ser tu esposo, pero por $500 el día, ¿te parece? O sea, ¿quién se casa como cobrándole? O sea, ya la propia familia, Dios la hizo enseñando que se debe de manejar en gratuidad, gratuitamente. Y hoy parece que si no sacas ventaja de algo, ¿para qué me sirve? ¿Qué voy a ganar?
Solamente hacemos esas las cosas que vamos a sacar ventaja. El católico en su mayoría tiene que hacer cosas en donde no va a sacar ventaja. Dice Jesús, cuando hagas una fiesta, no invites a los famosos y a tus conocidos, no, invita a los pobres, a los desvalidos, a los leprosos, porque son ellos los que nunca te van a poder pagar. Esto de la gratuidad es importante, inclusive en la familia, ya con los hijos. Oye, se gasta mucho en un hijo, tiempo, sueño, sobre todo cuando están chiquitos, tantas cosas, y hasta este momento yo no he visto una sola madre que ya cuando su hijo es profesionista, mi hijo, ya tienes trabajo y todo eso, mira, esta es la cuenta. Aquí, todo esto de pañales gasté contigo, todo este tiempo, etcétera, a pagarme. Se ve hasta ridículo. Entonces el Papa dice, fíjense, hasta como está organizada la familia, es en la gratuidad. ¿Por qué entonces no le enseñas a tus hijos a saber dar gratis también? Y dice, respetando y favoreciendo en todos cada uno la dignidad personal como un único título de valor. Se hace acogida cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad desinteresada, servicio generoso y solidaridad profunda. Yo a los jóvenes tengo algunas charlas para que disciernan cuál es su vocación en muchos niveles. Pero cuando llegamos a la vocación profesional, una de las preguntas que les digo es, a ver, ¿quieres saber qué quieres estudiar? Si ya comprobaste que Dios quiere que estudie, porque Dios no quiere que todos tengan carrera, Pero bueno, ya no les explico porque me iría muy largo. Pero ya, si ese muchacho sabe que Dios le está pidiendo sacar una carrera, yo le diría, para saber cuál, ¿en qué trabajarías aunque no te pagaran? Es un signo para que puedas ver por dónde va la cosa. Porque muchos eligen carrera porque saben que en esa carrera están pagando bien. Hace tiempo, bueno, no sé cómo está ahora, pero hace unos 20 años hubo una crisis de enfermeras, sobre todo aquí en Estados Unidos, y tuvieron que traer algunas de Asia y todo eso, pero bueno, empezaron a alzar los salarios y ya muchas muchachas de aquí se animaron a ser enfermeras. Pero una enfermera que no tiene vocación a la enfermería, ¿cómo trata a un paciente? Bien mal. Bien mal. Como un número. Una vez me tocó una que me estaba poniendo, ¿cómo le llaman? La cosa para el suero y todo esto, el IV, y me lo estaba poniendo, y de pronto empieza a chorrear, y ella acá haciendo con el celular y todo eso, o sea, y mi sangre siempre chorreando y todo eso, o sea, casi le digo, pues mínimo agarra la pamoronga, no sé, o sea, que no se desperdicie, ¿verdad? No les vale nada, que me pidió disculpas, no, ya le arregle todo eso. Cuando alguien que está tratando con enfermos tendría que tener la vocación, no andar por dinero. Sabes que te van a pagar y quizá te van a pagar bien. Entonces, muchos empiezan a elegir carreras por donde les paga bien. Y en esto a veces los papás cometen el error porque el muchacho tiene un talento, pero es un talento que no va a sacar demasiado dinero, va a estar obligado a vivir de manera muy sencilla, pero Dios le está pidiendo que responda a ese talento. Y ahí están los papás, no, pero de eso no vas a vivir, mi hijo, no vas a... A veces ustedes mismos meten la pata. Conclusión. Todo esto, la formación en la fe, la vida sencilla, la gratuidad, la generosidad, ayuda a que las familias no se rompan y si están rotas, a irse construyendo, y también ayuda a que no se hagan familias burbujas. Porque les digo, hay familias que tienen mucho la fe y todo ese tipo de cosas, pero no ves ni gratuidad, ni generosidad, ni opción por los pobres, nada de eso. Y creen que están haciendo las cosas como Dios, cuando ellos nada más están viviendo para ellos mismos. Eso no es de Dios. Y el Papa reduce esto como cuáles son los frutos que empiezan a salir
de un esposo que ama a su esposa, de su esposa que ama a su esposo, de unos esposos que aman a sus hijos y les enseñan estos. ¿Cuáles son algunos frutos que salen de esto? Uno, la hospitalidad, dice el Papa. En especial hay que destacar la importancia cada vez mayor que nuestra sociedad asume la hospitalidad en todas sus formas, desde el abrir la puerta de la propia casa y más aún del propio corazón a las peticiones de los hermanos, al compromiso concreto de asegurar a cada familia su casa como ambiente natural que la conserva y la hace crecer. Sobre todo, la familia cristiana está llamada a escuchar el consejo del apóstol: sed solícitos en la hospitalidad, y por consiguiente en practicar la acogida del hermano necesitado, imitando el ejemplo y compartiendo la caridad de Cristo. El que diere de beber a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fresca, porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. No hay cosa más patética para mí que ver, por ejemplo, hoy católicos, y yo diría americanos algunos, pero ya he visto hispanos, por ejemplo, antiinmigrante. No han entendido que el fruto de un verdadero matrimonio y de una familia católica es en automático hospitalidad. No sé si en Hebreos, creo que es en la carta a los Hebreos, dice: sean hospitalarios porque algunos por serlo llegaron a hospedar incluyendo a ángeles. Hay un obispo que ha trabajado mucho con migrantes en la parte de África que va para España. Dice que una vez, después de una misa, se le acercó un matrimonio y le dijo, y defendió a los migrantes. Entonces dice: a ver, monseñor, tuvo muy bonita su defensa, pero ¿cuál es la solución ante tanto migrante indocumentado y tanta crisis indocumentada y estos migrantes? Respuesta del obispo, monseñor Agrelo, que es prácticamente repetir lo que acaba de decir aquí el Papa. Le dice monseñor Agrelo: yo no tengo que estar dando soluciones. Yo lo que tengo es un mandamiento del Señor que me dice: ama inclusive a los enemigos. Yo, antes de ver si ese migrante pasa o no pasa, etcétera, yo tengo que ver que el Señor me pide que a esos yo los ame. La hospitalidad es uno de los frutos que se nota que tu fe católica la estás viviendo coherentemente. Cuando un católico no es hospitalario, algo anda mal. Algo anda mal. El bien común es el otro fruto. ¿Qué es el bien común? Para decirlo más de manera sencillita. Dice la doctrina social de la Iglesia: el bien común es el bien de todos los hombres y de todo el hombre. Es decir, el católico no puede estar diciendo: vamos a querer el bien de los de Santa Rosa, o los de California, o bueno, un poquito más, de los de Estados Unidos. El católico, ¿qué significa católico? Universal. Tiene que tener un corazón universal. El católico tiene que buscar el bien de todos, no solamente de Estados Unidos, de México, de todo el planeta, de todos los seres humanos. Y tiene que buscar el bien de todo ser humano, es decir, que todos sean favorecidos y que sean favorecidos en todo lo del ser humano, es decir, en su sexualidad, en sus sentimientos, en todo. Buscar el bien común. Pues bien, dice el Papa, merece también nuestra atención el hecho de que en los países del llamado tercer mundo, o sea, los más pobres, a las familias les falta muchas veces bien sean los medios fundamentales para la supervivencia, como son el alimento, el trabajo, la vivienda, las medicinas, bien sean las libertades más elementales. En cambio, en los países más ricos, el excesivo bienestar y la mentalidad consumista, paradójicamente unida a una cierta angustia e incertidumbre ante el futuro, quitan a los esposos la generosidad y la valentía para suscitar nuevas vidas humanas. Y así, la vida en muchas ocasiones no se ve ya como una bendición, sino como un peligro del que hay que defenderse. O sea, tú a veces ves la opinión de algunos católicos, de los migrantes que vienen y llegan embarazadas nada más para que sus hijos nazcan acá y todo eso. Es que piénsalo. Y muchos de esos son católicos y se dicen pro vida.
En el fondo lo que estás diciendo es que un pobre no tiene derecho a tener hijos. O sea, que solamente los que lo pueden sostener y mantener son los que tienen derecho a los hijos. Es exactamente como piensan los abortistas. Es como les llegan a las mujeres embarazadas pobres: tú no puedes tener un hijo porque eres pobre, no lo vas a poder mantener. Y hoy estoy viendo católicos pro vida con opiniones de decir: qué irresponsabilidad de esos hondureños que llegan allá a la frontera con 3 hijos, con tantos... De fondo estás manejando la misma lógica abortista. Estás diciendo que nada más los ricos o los que tienen ciudadanía o papeles tienen derecho a tener hijos. He encontrado hasta líderes católicos que hasta dicen que tendrían que castigar a esos padres que traen a sus hijos y exponiéndolos a tantos peligros. En eso lo único que se me viene a la mente es sugerirles: mira, si eres católico, haz esta oración por un mes. Señor, dame la oportunidad de vivir lo que están viviendo estos migrantes. Y si el Señor te lo concede, hablamos después. A ver si tienes los pantalones de culpabilizarte. Porque mucha de esta gente está entre la espada y la pared. En que deja a sus hijos allá y por la violencia los maten, o porque están acosados, etcétera, o ya le violaron una hija, o traérselos en el peligro de estar pasando un río o de pasar todo lo que pasan acá. Muchos de ellos están entre la espada y la pared, y las frases de compasión que tendrían que venir de los católicos, no, de muchos católicos, hasta tienen que aguantarse el juicio, y hasta juicios que están pidiendo que los castiguen a estos por andar exponiendo a sus hijos. El culpable no es Trump, el culpable es de estos que están trayendo a sus hijos así. Estos nos tienen bien común. Así que no me vengas con que eres un excelente católico, porque el bien común es uno de los frutos de estar viviendo bien tu fe católica. Ya estoy terminando, no se me desesperen. Con esto, una cita más del bien común. Dice el Papa: la función social de las familias están llamadas a manifestar también en la forma de intervención política, es decir, las familias deben ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no solo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia. Y en esto hay que decir también, mucho y más nuestro pueblo hispano muchas veces es medio perezoso, flojonazo. Y andamos votando por políticos que están a favor del aborto, ideología de género, etc. O nos vamos por aquellos que supuestamente defienden la vida, pero maltratan al inmigrante. Y alguien me dice: pues ¿cuál? Si nomás hay de dos. No hay nomás de dos. Hay que formarse, pero como no nos gusta formarnos, como no nos gusta ir a las raíces, porque yo tengo responsabilidad de que si esta gente empieza a tener cada vez más poder, se va a ver afectado mi familia y las demás familias. Y aquí el Papa está diciendo: las familias tienen la obligación de también meterse en política. Ya no hay tiempo, pero yo la recomendación que siempre doy, no solamente con la política, en muchas cosas yo les digo: la clave nos la dio nuestro Señor. Nuestro Señor dice: digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Yo a Trump, a Obama, a Bush, al que me pongan, lo que hace bien, yo se lo aplaudía, pero lo que hacía mal, yo se lo decía. Lo peor es ver un católico que, no sé, le aplaude a Trump lo bueno que hace y ante lo malo se queda calladito. Hay una página que presume de ser provida y que enseña muchas cosas muy buenas, tradicional y el velo y saben cuántas cosas, y puso un comentario casi lamiéndole los pies a Trump como si fuera casi un dios, ¿va? Entonces, ha hecho cosas muy buenas, sobre todo por el no nacido, y yo se las he aplaudido, pero no pone nada de lo malo. Y le puse en los comentarios un video de uno de los varios que han muerto en los centros de detención. En este caso era un niño de 14 años, guatemalteco, y se ve en el video, él ya estaba enfermo y tenía que estar continuamente siendo revisado porque tenía la influencia muy fuerte. Y se ve que toca, no le hacen caso, convulsiona, se cae, vuelve a levantarse, trata de ir al bañito que tienen ahí atrás, ahí en el centro de detención,
vuelve a convulsionar, etcétera, hasta que ya un poquito en la madrugada despierta el otro compañerito y lo ve que se murió. Entonces ahí toca y le empieza a decir, y ahí sí vienen. Y eso es responsabilidad de Trump. Lo más asqueroso, se me vinieron todos los comentarios a justificar a Trump, pero es que Trump no tiene totalmente la culpa en eso, tú nomás quieres atacar a Trump. A mí no me importa que se me vengan al cuello, yo ya estoy acostumbrado, sino que ni uno de esos catoliquísimos mínimo puso un comentario, qué tragedia por este hermanito. Porque esa vida de este niño guatemalteco de 13, 14 años no tenía que terminar así, muriéndose como un perro convulsionándose ahí. Ni un solo comentario lamentándose por eso. Todos centrándose en defender a Trump por esto. Y les digo, yo estoy a favor de que lo defendamos en las cosas buenas, pero cuando veo católicos que ante lo malo se callan, y lo mismo con el presidente pasado. Obama hacía muchas cosas buenas, pero muchos católicos se quedaban callados en las cosas malas, que era un abortista de primera, que también con los inmigrantes deportó al por mayor. Si algo tenemos que aprender es que tenemos que ser lo suficientemente valiente para decir sí cuando es sí y no cuando es no. La caridad, dice el Papa, va más allá de los propios hermanos en la fe, ya que cada hombre es mi hermano, en cada uno, sobre todo, si es pobre, débil, si sufre o es tratado injustamente, la caridad sabe descubrir el rostro de Cristo y un hermano a amar y servir. Porque eso sí, si ese guatemalteco, de hecho a muchos ahí en ese perfil de Facebook yo les puse, ¿qué hubiera pasado si ese niño guatemalteco hubiera sido tu hijo? Ahí creo que sí vale la pena, ¿no? Levantar la voz. O sea, mientras no sean nuestros hijos, mientras no sea mi esposo, mientras no sea mi esposa, mientras no sean los míos, podemos ser indiferentes al sufrimiento de los demás. Eso no es una espiritualidad católica. Termino con ¿qué pasa? Fíjense todo lo que toqué. Después de esto quizá más de uno dice, no, pues estoy a millas de ser buen católico. Estoy a millas de llevar un buen matrimonio y una buena familia. Mi familia está súper rota para todo lo que dijiste. No, hombre, o sea, yo estoy malísimo. Pues no bajes la guardia. ¿Por qué? Dice el Papa Juan Pablo II. Con esto terminamos. El arrepentimiento y perdón mutuo dentro de la familia cristiana, que tanta parte tiene en la vida cotidiana, hallan su momento sacramental específico en la penitencia cristiana. Respecto de los cónyuges cristianos, así escribía Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae. Y si el pecado, esto grábatelo, voy a decir hasta despacito, grábatelo, dice el Papa Pablo VI. Y si el pecado les sorprendiese todavía, es decir, si han caído en pecado, si no han hecho todo esto que enseña la Iglesia, no se desanimen, sino que recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios, que se concede en el sacramento de la penitencia. ¿No has llevado bien tu matrimonio? No hay bronca. Empiézale ahora. Y empiézalo con una buena confesada, quizá mañana. ¿Que no has sido buen padre? No hay bronca. No te empieza a torturar y todo eso. No te desanimes, te está diciendo aquí el Papa Pablo VI. Haz un buen examen de conciencia y arranca a cambiar tu vida con una buena confesión. ¿Por qué? Dice el Papa Francisco, no es Dios quien se cansa de perdonarnos, somos nosotros quienes nos cansamos de pedirle perdón. Así que si todo esto que dije, tú dices, no hombre, pues yo lo he hecho todo mal, no hagas drama, empieza desde ahora y arranca, que tenemos un Dios misericordioso que siempre nos perdona, que siempre nos está ayudando a restablecer lo que nosotros hemos quebrado. No le hagas caso al demonio que ese sí te trata de meter una culpa para que no te levantes. No, hombre, mijo, o sea, llevas tanto tiempo teniendo las relaciones sexuales mal con tu esposo.
Ya mira cómo educaste re mal a tus hijos, etcétera. ¿Para qué? Para que te deprimas, para hundirte, etcétera. Ese no es Dios. Dios siempre te dice, mira, mientras no des el changazo, mientras no te petatees, mientras no mueras, siempre hay oportunidad de restablecerse, ¿verdad? Porque tenemos un Dios misericordioso. No va a alcanzar el tiempo para tocar algunos cantos que quería hacer. Voy a poner solamente un canto que va muy especial en el aspecto del matrimonio. Te voy a pedir que cierres los ojos y pongas mucha atención en la letra.